Aquí estoy en esta segunda parte de el podcast anterior a los que os habéis unido en este momento y le habéis dado play para escuchar a este audio en mi canal. Os digo que es la segunda parte del vídeo o el podcast anterior que os he subido tratando sobre el propósito o el sentido de la vida. Y ahora, después de haber escuchado el otro en el que hablábamos de la diferencia entre dolor y sufrimiento, vamos a hablar en este de qué es el propósito o el sentido de la vida. Y mira, desde hace muchísimo tiempo, mucha gente, muchos maestros, muchos científicos, en todas las religiones, ha sido un tema desde los inicios de la humanidad el cuestionarse cuál es el propósito comunitario como raza humana. Y luego está el propósito de vida individual, el que cada uno de nosotros tenemos como seres únicos e individuales, y es en el que nos vamos a centrar, ¿vale? En aquello concreto y específico que tú aportas a tu vida, a la vida. Y vamos a ver desde qué perspectiva podemos ver todo eso. Porque mirad, el sentido de la vida, si pensamos en lo que significa la palabra sentido, lo que nos viene a decir es dirección. Por lo tanto, podría decirse que el sentido de la vida es la dirección que tú debes seguir para vivir en equilibrio y para sentir la plenitud de todo tu ser. Y cuando me refiero a la dirección, igual puede sonarte algo espiritual, que también, pero te aseguro que tiene mucha parte también de parte física y práctica y cosas muy concretas. Y cuando hablo de la dirección de tu vida para que sepas encontrarle el sentido que tienes, es empezar incluso en las cosas más normales para tú saber si realmente estás encontrándole sentido a tu vida, empezando desde qué haces solo nada más levantarte por la mañana, o en qué trabajas, o dónde vives y con quién vives, o cómo te llevas con las personas que te rodean, qué haces en tu tiempo libre, qué comes, cuánto tiempo te dedicas a estar a solas en silencio contigo, cómo te hablas a ti mismo o a ti misma, qué piensas de ti. Son cosas que forman parte de nuestra rutina y que son cosas que hacemos a cada momento en nuestra vida, y que todas esas cosas, ya sin remontarnos o ir a algo espiritual, es tan fácil como pensar en todas esas cosas que os he enumerado anteriormente y nos van a decir si vamos en la dirección correcta o vamos en el sentido contrario. La pregunta es, ¿cómo sé si voy en la dirección correcta? Muy sencillo. Si ya has aprendido a distinguir, como te dije antes, entre dolor y sufrimiento, va a ser más fácil saber si vas o no vas en esa dirección. Te voy a poner un ejemplo muy fácil y voy a hacer una metáfora que la vas a entender perfectamente. Si a ti tienes un problema, estás pasando por un momento físico malo y te vas a curar, te ponen una inyección y en ese momento la inyección te duele, pero tú sabes que esa inyección es necesaria y forma parte de ese proceso de curación y que, aunque te ha dolido y no puedes evitar el dolor del pinchazo y del líquido cuando entra, después sabes que vas a estar mucho mejor y que era necesaria, porque la parte positiva es que esa inyección, a pesar del dolor, era necesaria para curar esa enfermedad. Pasa exactamente lo mismo con las situaciones menos buenas o más adversas o que nosotros calificamos como malas en nuestra vida. No podemos evitar que nos duelan cuando se producen, pero tenemos que aprender a ver que son necesarias en ese proceso de nuestra vida, porque después va a hacer que nosotros evolucionemos, nos transformemos y
aprendamos. Si solo nos quedamos, volviendo al ejemplo anterior, en la parte del pinchazo y ay cómo me duele y me toco y sigo y solamente soy capaz de ver el daño que me ha hecho esa inyección y la entrada de ese líquido al entrar, y no veo el motivo de por qué se ha dado ese dolor y qué trae de positivo después, me aferro a ese dolor y sigo sufriendo por ese pinchazo. Bueno, pues eso hace que no le encuentre sentido a esa inyección. Pues lo mismo pasa llevándolo al extremo del sentido de la vida. Si nos quedamos solamente en la parte negativa de lo que nos está pasando, no vamos a encontrar en ningún momento el sentido de por qué las cosas nos pasan en nuestra vida. Y me refiero a las cosas menos buenas, lógicamente, porque de las buenas a que ninguno nos cuestionamos, ¡ay! ¿Por qué me pasa esto bueno en mi vida? A veces ni siquiera nos acordamos de dar gracias por ellas, sino pensamos, es que yo me lo merezco todo, claro que sí, pero también hay que saber dar gracias, no solamente quejarse cuando pasa lo menos bueno. Por lo tanto, cuando tú no eres capaz de ver lo bueno de lo menos que te pasa, dices, algo no está en sintonía conmigo, algo está mal. Estás corriendo en contra de la dirección en la que tienes que ir. Y solamente vas a saber si estás en esa dirección cuando encuentras algo positivo en lo menos bueno y, lógicamente, ante la sensación que tú tienes ante las situaciones que te ocurren en la vida. ¿Por qué? Porque las cosas que ocurren en la vida, tanto las que te gustan más como las que te gustan menos, sabrás si están en la dirección correcta, porque a veces, aunque las cosas duelan y se compliquen o te molesten, al final te están ayudando a vivir mejor. Y eso es lo que tienes que saber. Si esa parte negativa no te ayuda a vivir mejor, algo no está funcionando bien. Cualquier cosa en tu vida que ocurra, tanto buena como menos buena, si después de que están ocurriendo no te están ayudando a que tú vivas mejor, a que tú te sientas mejor, a que tú veas que todo lo que ocurre vale mucho la pena porque hasta en lo menos bueno sacas la parte buena y eso hace que potencien tus cualidades y que está mejorando tu calidad de vida y que tus relaciones con los demás son mejores y que incluso te estás sintiendo mal, pero sabes que durante y después de ese proceso en el que estás tan mal vas a estar mejor, definitivamente estás encontrando o yendo en el sentido contrario si eso no es así. ¿Qué puede quitarte tu sentido vital, tu sentido a la vida? Si te das cuenta, estamos hablando continuamente de sensaciones. Cuando te he dicho antes la diferencia entre dolor, entre sufrimiento, en la sensación que a ti te provoca una situación tanto buena como adversa que te pasa en la vida, todo son sensaciones, porque las sensaciones, como si dijéramos, son la brújula que te guía en la dirección personal a la que tú tienes que dirigirte para encontrar ese sentido de tu vida. Si tú no escuchas, si tú no sientes, si tú no tienes esas sensaciones, es imposible que tú aciertes con el camino apropiado para ti. Entonces, lo primero es regirte por esas sensaciones. Si tú tienes una mala sensación, eso es que no estás yendo por donde tienes que ir. Si tú tienes una buena sensación, es que estás vibrando en sintonía con esa dirección y ese sentido. Por lo tanto, tienes que mirar a ver si estás en conexión o en desconexión con lo que te está ocurriendo. Hay temas también, igual que antes hicimos la diferenciación entre dolor y sufrimiento. Aquí quiero tratar, y posiblemente para que esto no se haga tan largo tenga que hacer otra tercera parte, porque también ante los momentos de encontrar o no encontrar el sentido a nuestra vida,
hay que tener también claro el concepto de la ignorancia que tenemos a la hora de encontrar ese sentido y esa dirección. Y la ignorancia no es más que es el desconocimiento, el no darse cuenta de algo. Si tú no te das cuenta de la importancia que tienes de conocerte a ti mismo, cuando te puedas sentir triste o desesperado, desesperada, a veces te ocurre porque no te gustan las cosas que están pasando fuera, o bien porque no te gusta tu propia salud, o no te gusta tu trabajo, o no te gustan tus relaciones o tus circunstancias. Y estás a veces tan preocupado o tan preocupada mirando fuera que ignoras y no te das cuenta de la gran posibilidad de transformación que tienes en tu mente, es decir, dentro de ti, y de la responsabilidad por hacer de tu experiencia algo mejor para ser feliz. Entonces, deja de preocuparte tanto por todo lo de fuera, porque estás ignorando y no te estás dando cuenta todo lo que hay dentro de ti y de la capacidad que tienes para cambiar. Porque nada cambia si uno no cambia. Y el propósito y la dirección de tu vida tienes que sentirla dentro de ti. No te la tienen que marcar las personas de fuera, ni las circunstancias de fuera. Otra de las cosas que a veces nos impide encontrar el sentido de la vida es la depresión. ¿Por qué? Porque cuando se está deprimido se tiene una perspectiva muy pesimista de uno mismo y de la vida. Y estás atrapado en esa situación de frustración como si no hubiera otra situación posible. Y ves que la única opción que tienes en tu vida es esa parte negativa en la que te has metido. Esto es así porque muchas veces, cuando una persona se deprime, la mayor parte de las veces es porque las circunstancias de fuera son nuestra guía y pensamos que mirando fuera es donde buscamos las excusas o las justificaciones de lo que nos pasa dentro. Y, en cambio, cuando se mira uno dentro, debido a esas circunstancias que tenemos fuera, pues nosotros nos sentimos personas pobres, sin recursos, sin opciones. Y lo que hay que hacer es mirar en nuestro interior, tapándonos los ojos con las manos para no verlo de fuera y solamente verlo de dentro. En esos momentos de depresión yo sé que es muy complicado, porque nos cambia por completo la perspectiva de todo. Pero a lo mejor cuando se está deprimido es cuando menos hay que mirar fuera y mirarnos más dentro. Y empezar a decir, no puedo quitar la situación adversa que tengo en mi vida, pero tengo que preocuparme por quitar mis pensamientos negativos en cosas del día a día, en cosas de ti mismo. Porque tú te sientes a veces empequeñecido o empequeñecida y empobrecido o empobrecida dependiendo de lo que tengas en el mundo exterior. Y tú te tienes que dar valía a ti, no por lo que tienes, sino por quien tú eres. Entonces mira dentro de ti, tapándote los ojos para no verlo de fuera, y solamente viendo lo que tú tienes dentro. Esa realidad que tú llevas dentro es lo que te hará darte cuenta del don creativo que todos tenemos dentro para aprender y para gestionar las situaciones de la mejor manera y no dejar que nos hundan en la auténtica miseria muchas veces, tanto anímica como emocional. Y, repito, aunque no puedas hacer nada para cambiar lo externo, siempre puedes cambiar tu actitud ante todo eso y verás cómo cambia el sentido de tu vida. No lo busques en las cosas de fuera, búscalo dentro de ti. La apatía es otra de las cosas que nos impide a veces encontrarle sentido a la vida, y la apatía no es más que una pereza o desgana por hacer muchas cosas. Es esa situación en la que sabes que tienes que hacer algo y que sabes cuál es la dirección que te va a llevar a sentirte mejor y a conseguir lo que tú quieres en la vida, pero en cambio no haces nada. Y eso
esas situaciones de apatía en las que a veces entramos es muchas veces porque nos dejamos llevar por las emociones y no por los valores de aquello que te conviene más. Otras veces nos fallamos a nosotros mismos y a los demás por no haber cumplido a lo mejor la palabra o el decir que voy a hacer una cosa y luego no la hago, o llevas mucho tiempo sin tomar iniciativas, sin ponerte retos, es decir, te acomodas en una zona, entre comillas, de tu confort, ¿vale? Y a veces nos sentamos ahí y por no salir de esa zona de confort, pues nos volvemos apáticos. Hay muchas experiencias que pueden conducirnos a esa apatía y hacia una sensación de fracaso y de acostumbrarnos a eso, y eso al final termina volviéndose en contra nuestra porque llega un momento en que no encontramos sentido, y eso es haber perdido la dirección en nuestra vida. Y ni que decir tiene que las dudas también son otro hándicap a la hora de buscar ese sentido. En primer lugar, las dudas existenciales que a veces nos surgen sobre nosotros mismos. Dudas, ya ni que decir tiene, sobre los demás, sobre todas las cosas que están pasando, sobre todo en este mundo tan caótico que ahora tenemos. ¿Saldrán las cosas bien? ¿Serán convenientes esto para mí o no? ¿O tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro? Y cuando uno está desconcertado, primero sobre uno mismo, y no se escucha las señales internas, ¿vale?, de nuestras sensaciones, no estás dirigido por tu propia brújula o por tu propio instinto. Lo que te hace dudar es cuando lo pasas por el filtro de la mente, en la que entra a formar parte todo lo de fuera y surgen las dudas. Por lo tanto, no entres en ese bucle racional sin dirección alguna que te plantea todo tipo de dudas y que nunca encuentras la mejor respuesta. Porque la respuesta no la busques fuera, búscala siempre dentro de ti. ¿Cómo? ¿Cómo sé si eso es bueno para mí? ¿Si me siento bien haciéndolo? Volvemos a las sensaciones. Y las sensaciones son tuyas, propias, inherentes a ti, no a cómo te hagan sentir los demás. ¿Y cómo recuperar el sentido de tu vida? En el caso de que lo hayas perdido. Como este podcast se ha hecho excesivamente largo o más de lo que yo pensaba, os animo a que escuchéis el siguiente audio. Para ello os animo a suscribiros a mi canal, activéis la campanita y te avisará cuando lo subo, que como digo, voy a hacerlo después de este, pero en audios diferentes para que no os resulte demasiado largo. Hasta lo que me habéis seguido hasta aquí, me despido con un inmenso abrazo de luz. A los que decidáis darle play al siguiente, pues os despido hasta dentro de un ratito.